El Eterno le continúe bendiciendo, amados hermanos. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno en gran manera. Estamos en nuestra entrega número 5 de discipulado. Hoy contamos con el tema de la sangre del Mesías, la sangre de Cristo. Amén. Esperamos en el Eterno que cada uno de ustedes siga los caminos del Eterno que Él mismo le ha marcado, perseverando. No importa, tenemos lucha, tenemos batallas, tenemos problemas, tenemos tribulaciones, pero ¿qué importa, mi amado hermano? Como dice Pablo, ¿qué me podrá apartar a mí del amor de Dios? Parafraseando hoy las escrituras, que la situación económica esté difícil, que el trabajo se ha puesto duro, que la mercancía no se vende, que la calle está dura, que todo está lento, que la economía aquello, que la economía lo otro, que mis hijos no sé qué, que mis hijos no sé cuánto. Tranquilo, mi amado hermano. Nada puede turbarte a tal nivel que te aparte del amor de Dios. Y es lo que Pablo decía, ¿qué me apartará del amor de Dios? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a través de todas estas pruebas, a través de todas estas calamidades, dificultades que nos sobrevienen a nosotros, Dios las permite única y exclusivamente para que nuestro carácter sea fortalecido y para Él mostrar su rostro una vez más a cada uno de nosotros que confiamos en Él. Entonces hoy en nuestra entrega tenemos el tema de la sangre de Cristo, la sangre de Mashiach, la sangre del Mesías, amén, y su poder. Desde la antigüedad, cuando Dios hizo el pacto con Israel, nosotros recordamos que Moisés sube al monte a buscar las tablas que Dios le prometió que le iba a dar. Anteriormente a esto, Dios le habla a Israel a través de los medios que él utiliza para hablar con relación al pacto que él iba a hacer con ellos. Y lo tremendo fue que todo el campamento dijo que sí. Ellos no sabían qué era, pero ellos estuvieron de acuerdo que sí, porque por cómo Dios se comportó con ellos, los sacó de Egipto con mano fuerte, le mostró su mano, le mostró su poder, derrotó a los enemigos por ellos. Entonces cuando Dios dice que va a hacer un pacto con ellos, ellos dicen que sí, que van a obedecer. Entonces, parafraseando y cortando la escritura, porque nos vamos a enfocar precisamente en el poder de la sangre del Mesías, cuando Moisés sube al monte, mientras Dios le está dando los mandamientos a Moisés, se está dando todo esto, Dios le dice, baja porque el pueblo se ha corrompido. O sea, ese pueblo que dijo que iba a obedecer lo que Dios iba a establecer, antes de que Moisés llegase al campamento, ya Dios le estaba diciendo a Moisés que el pueblo se estaba corrompiendo en gran manera. Cuando Moisés baja, se encuentra el gran problema de la corrupción de Israel adorando a un Dios que ellos construyeron de mano de obra, adorando a un becerro. Entonces, lo que se rompe, mis amados hermanos, es el pacto que Dios estaba estableciendo con una nación que, según la misma boca de Dios, dijo que si ellos obedecían lo que Él estaba estableciendo, iba a ser una nación santa, que iba a ser una nación que iba a estar dentro de sus manos. Ustedes serán, cuando Dios le dice, ustedes serán especial tesoro dentro de mi mano. Dios le está diciendo es que si obedecen mis mandamientos y obedecen todas las cosas que yo les estoy estableciendo, ¿quién los va a sacar a ustedes de mis manos mientras tanto ustedes se encuentren obedeciendo lo que yo les establezco? Entonces se procede en desobediencia. Vemos toda la desobediencia después que Dios le da los mandamientos al pueblo. Se producen tantas cosas. Dios tiene que establecer una orden de sacrificios para cubrir el pecado del mundo, del campamento,
para cubrir el pecado del pueblo de Israel y de todo aquel que se unía al pueblo de Israel, que se metía al campamento. Entonces Dios establece un sistema sacrificial para cubrir por un tiempo los pecados que se cometían. Entonces, desde la antigüedad se estableció el sistema sacrificial para cubrir, no para quitar los pecados. Entonces, yo tengo un comentario muy importante aquí que se lo voy a leer para entrar en tema que tiene que ver con todo esto. Usted póngase a estudiar Éxodo y esta síntesis que yo más o menos le estuve diciendo de algunas cosas, vaya y estudiarla más profundamente. Porque dice que en el antiguo Israel, antes de la muerte del Mesías y de resurrección, se realizaban los sacrificios de animales para cubrir el pecado del pueblo por una época, por un tiempo determinado. Esto era una sombra profética de lo que se iba a cumplir cuando viniera el Hijo de Dios. Era una sombra profética del plan de salvación, en la cual no solamente se iba a cubrir el pecado, sino que se iba a eliminar, se iba a quitar el pecado, como lo testifica Juan el Bautista, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras los animales de los sacrificios cubrían temporalmente las transgresiones o los pecados del pueblo, era todo un símil, una tipología de lo que se habría de manifestar en el tiempo propicio en la que Dios dispusiera la manifestación de su Hijo en la tierra. Entonces, cuando el maestro Yeshua, a quien conocemos en traducciones de la Biblia como Jesús, va al bautismo, que va al Jordán a ser bautizado por Juan, nos dice la Escritura que Juan, cuando lo ve, testifica: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una cosa sorprendente, que aunque ellos eran primos, ellos no se conocían, ellos fueron separados desde niños. Recordamos en la matanza de los inocentes o de los niños que Juan el Bautista fue escondido en el desierto y José, alertado por un ángel, llevó a Yeshua, llevó a Jesús a Egipto, y ellos no se conocieron. Después Juan se manifiesta, ya cuando es grande, se manifiesta en el desierto predicando. Pero anterior a esto no había una manifestación de Juan el Bautista, sino que Juan creció en el desierto, un misterio de Dios tremendo, siendo guiado por el Espíritu Santo y guardado por Dios, y se manifiesta en el tiempo que él tiene que manifestar, valga la redundación de términos, que ya el tiempo del advenimiento se estaba acercando, cuando él dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca, anunciando la llegada del Mesías. Cuando Jesús llega a la orilla del Jordán, Dios le revela a Juan el Bautista que este es el antitipo, es decir, el tipo en teología es una sombra de algo que se va a cumplir en un tiempo, como el sacrificio de los animales era un tipo o una sombra de cuando viniera el Hijo de Dios. Pero cuando se acerca el Hijo de Dios a bautizarse en el Jordán, que Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan lo que te está estableciendo por revelación de Dios es que la tipología casi está llegando a su punto. Es decir, que la sombra casi está dejando de verse, porque lo que produce la sombra ya está entre ellos, está en su generación. Por eso que Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque anteriormente, como le comentamos, la muerte de animales, su sangre cubría por un tiempo, el sacrificio cubría por un tiempo el pecado de las personas. Pero cuando Juan dice el Cordero de Dios que quita el pecado, está hablando de retornar al hombre a su posición original. Es decir, Adán cae, el Mesías restaura al hombre de su caída. Como dice Pablo, en Adán todos pecamos, es decir, en Adán todos caímos. Pero en el Mesías, en Cristo, en Yeshua, Señor nuestro, todos somos restaurados. O sea que por un hombre caímos, pero por un hombre somos todos restaurados. Es aquí donde entra la escena
el antitipo, es decir, la realidad que ya no es sombra. Mientras se cubría, ahora cuando uno cree en el sacrificio del Mesías, nuestros pecados no son cubiertos, sino que son quitados. Y nuestra relación con Dios es restaurada. Y podemos tener una comunión con Dios como la tenía, si podemos decir, Adán en sus tiempos. Que Adán antes de su caída tenía una comunión con Dios, si podemos decir, en nuestro tiempo, de tú a tú, de persona a persona directa. Esa comunión se corrompió, por la cual Dios tuvo que establecer los sacrificios para de una manera aplacar lo que había ocurrido. Entonces Juan hace la declaración de que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya declaramos esa parte. Entonces, ¿cuál es el proceso por el cual nosotros somos salvos? ¿Qué sucede para que una persona sea salva? Para que usted diga, yo acepto al Señor como mi Salvador. Lo primero que sucede, mi amado hermano, es que nosotros, al escuchar atentamente la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, nos produce eso una convención de oído y una convención espiritual, la cual inicia a despertar nuestro ser espiritual conforme a la voluntad de Dios que está desaparecido. Entonces empieza como esa inquietud. Lo próximo que sigue es que en medio de la predicación de ese mensaje que nosotros estamos escuchando, hay un trabajo muy hermoso de parte del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, como se conoce en hebreo, que es a través de esa palabra que el predicador está exponiendo. Nosotros escuchamos y el Espíritu Santo empieza como a redarguirnos, a traernos a memoria, a refrescarnos, a sacarnos del error, y nosotros empezamos a llorar, y nosotros empezamos a gemir, y nosotros empezamos a sentirnos tristes porque nos vemos delante de Dios desnudos, y la santidad de Dios se refleja delante de nosotros cuando el Espíritu Santo empieza a redarguirnos, razón por la cual nosotros empezamos a llorar sin saber ni siquiera por qué estamos llorando. Y es que la presencia de Dios se está revelando a nuestra vida, y nuestra vida es tan imperfecta, tan impura y tiene tantos problemas, que nosotros mismos en el Espíritu iniciamos a llorar, iniciamos a alabarnos como si fuera de adentro para afuera, porque a través de la palabra el Espíritu Santo nos está redarguyendo y nos está lavando y nos está estructurando y nos está ministrando a nuestro corazón, nos está diciendo a nuestro corazón todas las cosas malas que nosotros hemos estado diciendo y hemos estado haciendo y hemos estado produciendo. Entonces, una vez el Espíritu Santo redarguye, viene la acción del arrepentimiento, que es producida porque el Espíritu Santo nos hace ver a nosotros cuál vil y la presencia de Dios tan santa y tan pura. Entonces la pureza de Dios produce en nosotros como un compungir, un dolor, porque en lo más profundo de nosotros está almacenada una palabra que nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para estar delante de la presencia de Dios y para ser santos delante de la presencia de Dios. Y esa palabra de ser santo, porque yo soy santo, entonces empieza como en lo espiritual, sin que nosotros sepamos y tengamos una conciencia. Nuestra santidad empieza como a activarse, en el sentido que esa palabra a través del Espíritu Santo nos está redarguyendo, inicia a lavarnos, inicia un proceso de lavamiento interior. En un punto, cuando usted fue por primera vez, usted sintió deseo de llorar, sintió deseo de estar triste, se sintió como indigno de estar en ese lugar. Es que usted está siendo redarguido por la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, utilizando la palabra, y todo eso produce arrepentimiento. Finalmente, la persona terminamos entendiendo que necesitamos de alguien para que llene nuestro vacío interior, y ese alguien es su Hijo. A través de su Hijo nosotros llegamos al Padre.
Y a través de su sacrificio, las transgresiones, nuestros pecados, son limpiados. Pero tenemos que confesarlo, tenemos que creer en Él y tenemos que obedecerle a Él para entonces permanecer en Él. Una cosa es que seamos limpios por Él y otra cosa es permanecer a Él. Hoy simplemente vamos a estar tocando la parte de ser limpio por el poder de la sangre y los beneficios de la sangre, del sacrificio del Hijo de Dios, del Mesías, del Cristo de la gloria, de Yeshua en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vive el hombre sin Dios y cuál fue el pago de su salvación? ¿Cómo vive el hombre sin Dios? El hombre sin Dios vive una vida vana, vive una vida vacía, que por más que intente llenarla con absolutamente todo lo que pueda conseguir, bienes, negocios, dinero, empresas, carros, casas, y para ustedes contar, nunca nada va a poder llenar algo que tiene el hombre dentro de sí, que es un vacío que quedó cuando Adán pecó. Y quedamos bajo la maldición de la transgresión o del pecado original, que es la rebelión continua del ser humano contra su creador. Esa transgresión original de rebelión permanece en nosotros hasta, y es lo que vamos a establecer. Entonces, una vida sin Dios, una vida sin el Mesías, una vida sin la restauración de nuestra vida delante de Dios es una vida vana, que pareciera que nosotros no tenemos propósito, pareciera como que no tenemos norte, sur, este, oeste, pero desde que encontramos el punto que nos hacía falta para llenar nuestra vida, todo empieza a cambiar, todo empieza a tener sentido. Por eso es que nuestra vida es banal hasta que no encontramos con nuestro Salvador. Hasta que no nos encontramos con nuestro Salvador, somos banales. Somos, como dije la palabra, banales, para no hacer más. Entonces, nosotros de esa banalidad fuimos rescatados a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que dice Primera de Pedro 1 del 18 al 19, que sabiendo que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual no recibimos de nuestros padres, ni de cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo de la gloria, como de un cordero sin mancha y sin defecto. O sea que restaurar nuestra vida delante de Dios depende de nosotros reconocer el sacrificio del Hijo de Dios, que no cubre el pecado, sino que lo quita. Entonces, quitando el pecado de en medio, que es lo que nos separa a nosotros de una relación con Dios, nuestra relación empieza a ser restaurada por completo. Nuestra vida completa, nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir, inicia una escalada a una restauración continua hasta que suene la trompeta o hasta que nosotros dejemos de respirar. Estamos siendo restaurados, estamos siendo cambiados, estamos siendo alterados, estamos siendo elevados a niveles más altos de vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuándo nos limpia la sangre del Mesías? ¿Cuándo nos limpia la sangre de Cristo? Cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Se recuerdan lo que le comenté hace unos minutos atrás? De cuando se produce un arrepentimiento real en nuestra vida, que tiene que estar la palabra de Dios, el Espíritu Santo redarguyendo, el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado y finalmente terminándonos nosotros reconociendo que somos pecadores delante de la presencia de Dios, y termina el Espíritu Santo a nosotros revelándonos la santidad del Padre, y esa santidad tan pura del Padre nos hace sentir a nosotros indignos
de su presencia. Por eso lloramos, por eso gemimos, y por eso nos sentimos tan mal el primer día que nuestra alma es lavada delante de la presencia de Dios en un culto. Nos hace sentir como viles, y es que se está revelando a nuestra vida nuestra propia naturaleza caída, y eso produce dolor. Cuando nosotros podemos percibir en realidad el ser espiritual en que nosotros somos tan viles, eso produce mucho dolor, pero a la vez el Espíritu Santo produce un lavamiento interior de todo nuestro ser. Entonces confesamos al Mesías y empieza la gran obra de redención, de restauración. Entonces la sangre del Mesías nos limpia de todo pecado cuando hay un arrepentimiento genuino. Y cuando hay un arrepentimiento genuino es que hay un deseo real delante de la presencia de Dios de reconocer nuestra bajeza, nuestra vileza, y de saber que necesitamos otro tipo de vida. Y ese otro tipo de vida está planificado en Dios dentro de las Escrituras. Chequemos este versículo, 1 de Juan 1:7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre del Mesías, la sangre del Mesías, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con todos, y la sangre de Él nos limpia. Entonces, uno de los beneficios que tiene la sangre de Cristo, cuando nosotros decimos la sangre de Cristo, nos estamos refiriendo al sacrificio que hizo Él en el monte, una vez y por todas, para restaurar nuestra vida con Dios y para comprarnos a precio de sangre. Entonces, ese sacrificio tiene el poder de limpiarme delante de la presencia de Dios. Cuando hablamos de limpiarnos, estamos hablando de llevarse nuestros pecados de nuestra vida. ¿Por qué es necesario la sangre? En este caso, la sangre del Mesías, la sangre de aquellos animales, porque Dios lo estableció así. Y sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión, o sea, no hay perdón. Dios lo estableció así, porque se rompió, se estableció un pacto de sangre, se violentó un pacto de sangre, y la parte que rompió el pacto no fue Dios, sino el hombre. Entonces el hombre, como quebrantó el pacto que Dios estaba estableciendo, tenía que morir, pero Dios, en su gran amor y su misericordia, estableció el sacrificio del animal para, por un tiempo, cubrir los pecados del hombre. Es lo que Dios estableció. Entonces, sin esa sangre no había remisión. ¿Qué significa la palabra remisión? La palabra remisión significa, número 1, libertar o liberar. Número 2, perdonar o liberación de culpa o de castigo por pecados. Había una culpa, había una condenación. Entonces, en su sangre nosotros somos quitados de esa culpa que nos sobrevenía. Es decir, usted va a la cárcel y de repente viene una persona y dice: no, yo voy a pagar la fianza por él para que no vaya a la cárcel. Es algo parecido, mis amados hermanos, a lo que se está estableciendo en este estudio de hoy. Entonces, cuando se habla de remisión, se está hablando de liberar, de perdonar o de liberación de alguien de su culpa por lo que hizo. Entonces, en su sangre tengo todos estos beneficios delante de la presencia de Dios. Dice Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Qué hermoso. Que ya nuestros pecados no son cubiertos, sino que son quitados. Y tenemos redención.
somos restaurados otra vez a nuestra posición original según Dios le dio a Adán y a Eva. Corresponde entonces a usted y a mí permanecer dentro de lo que Dios nos ha entregado a nosotros, que es una restauración para tener una comunión con Él día a día, como si fuéramos un tú a tú, sin que nada interrumpa, sin que nada se interponga en esa comunión, en esa comunicación. Lo que se interpone en medio de esa comunicación, mi amado hermano, es el pecado. Cuando hay pecado, la comunicación con Dios va a ser muy difícil, por no decirte que no la, porque Dios es misericordioso, pero va a ser muy difícil. Por eso Dios nos dice a nosotros: sé santo como yo soy santo. Porque en una vida de santidad, nuestra comunión, nuestra comunicación con Dios va a ser de manera más efectiva. Entonces, la redención, nosotros la podemos definir como conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. El precio de la esclavitud que era tuya y que era mía fue pagada, y no se pagó con dinero, se pagó con sangre. Y cuando decimos que se pagó con sangre, se pagó con la sangre del Hijo de Dios, y no todo tipo de sangre ni de todo tipo de personas, sino que este era un hombre que caminó en la tierra perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún doblez, sin ninguna hipocresía. Fue un hombre perfecto. Y cuando digo que es un hombre perfecto, cuando él caminó en el ministerio terrenal, lo que estamos diciendo es que fue un hombre conforme a Dios, que no desobedeció a Dios en ninguna de las cosas que Dios le establecía por las Escrituras, ni que le establecía en su vida personal. Sin manchas. El cordero tenía que ser perfecto. Y el sacrificio del Hijo de Dios fue perfecto. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna falta. Entonces, el poder de la sangre del Mesías, del Hijo de Dios, en ese poder nosotros hemos vencido. Le hace Apocalipsis 12:11. Esa sangre nos lavó. Apocalipsis 1:5. En esa sangre fuimos ganados para Dios. Hechos 20:28. Y nos justificó delante de la presencia de Dios. Romanos 3:24. Entonces, no tan solo nos limpia de los pecados, sino que también tenemos otros beneficios, como ya estamos viendo en estos versículos bíblicos que estamos estableciendo. Vamos a leer Hebreos 9:22, mis amados, Biblia en mano, lápiz y papel. Hebreos 9:22 nos dice la Escritura: y casi todo es purificado según la ley, según la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no se hace liberación, no se hace perdón, no se saca al que está en condenación de su culpa. ¿Cuáles beneficios tenemos mediante su sangre? Aparte de lo que nosotros estuvimos mencionando anteriormente. Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, en su sangre hemos vencido, hemos sido salvos. Dios nos ganó, nos lavó y nos justificó, según los versículos que leímos anteriormente, y nos reconcilió con Dios. Eso lo podemos leer en Colosenses 1:20. Vaya repasándose esos versículos de Colosenses 1:20 y de Hebreos 13:20, para que vaya entendiendo los beneficios de la sangre de nuestro Salvador. Estos son algunos. Si usted se pone
en una situación incómoda. Una vez una persona nos comentó algo con relación a cosas espirituales, que esa persona no tiene conocimiento de Dios, pero que veía un mundo espiritual que se movía alrededor, y un mundo espiritual negativo. Entonces, Yesenia y yo, conversando con esa persona, le dijimos: mira, cuando tú sientas algo extraño que te produzca inquietud, que tú creas que te produce pánico, pavor, como miedo, pero es que tú estás solo aquí sentado, pero el ambiente te produce todo eso. Hay un mundo espiritual que se está gestando alrededor tuyo para hacer alguna maldad, hacer algún mal. Como esa persona no entendía mucho de eso, nosotros le explicamos esta parte y le dijimos: cuando tú sientas eso otra vez, simplemente di: la sangre de Cristo tiene poder. Todo lo que se esté moviendo en mi casa, en esta habitación, ahora mismo, por el poder de esa sangre, se va. Lo que sorprendió a esta persona, a este hermano, le digo hermano porque ya está agarrando estudios bíblicos, está en el proceso de discipulado. Él nos testificó que en el momento que dijo: la sangre de Cristo tiene poder, fue como si cayera un bálsamo a la habitación y cambiara completamente el ambiente. Eso no lo dice en la Biblia, pero pasa. Entonces, hay cosas que la Biblia no lo dice, obviamente no los dice, pero que obviamente tiene unos resultados en el mundo espiritual que no están implícitos en la Biblia. Por ejemplo, decir esto: la sangre de Cristo tiene poder cuando hay una situación X, eso no lo dice la Biblia, pero Dios opera y Dios hace unas operaciones extraordinarias en el mundo espiritual a través de nosotros clamar la sangre de Cristo, la sangre de su Hijo amado, para cualquier situación en la que usted esté involucrado. Dice: la sangre de Cristo tiene poder. Viene un ladrón. Yo conozco testimonio de personas que están siendo atracados, y cuando viene el ladrón a efectuar su hecho, la persona dice: la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con su sangre. ¿Y qué usted cree que pasa? ¿Qué usted cree que pasa? Esa simple palabra de la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con su sangre, ha hecho que ladrones se confundan, ha hecho que personas que van a disparar contra otra, el armamento se dañe, entre otras cosas. Entonces, amado hermano, recuerde: la sangre del Mesías tiene poder. Y ya vimos los beneficios de la sangre de Cristo, de su sacrificio, en el plan de salvación, que es lo que le compete a usted en sus niveles como nuevo creyente. Amén. A lo mejor en otra oportunidad podamos tocar otras profundidades con relación al tema, pero en lo que compete con lo que tiene que ver en tu vida para salvación, los beneficios de la sangre del Mesías, de Cristo, para salvación, estos son los puntos más claros para usted como nuevo creyente. Entonces, sigue en sintonía, no se distraiga, pero ni siquiera pestañes, para que no te pierdas lo que Dios está haciendo alrededor de tu vida, sin distracción. Este fue nuestro tema: beneficios y el poder de la sangre de Cristo en la vida del creyente, en la parte que tiene que ver con el acto de la salvación. Y este es el Cordero de Dios, que no cubre, sino que quita el pecado del mundo, que me restaura a mi vida con Dios y que me ofrece tantos beneficios, sin distracción. Hasta la próxima entrega. El Eterno le continúe bendiciendo.